Este vídeo no sustituye tu propio estudio. Este vídeo es para que compares el resultado de tu estudio personal y hagas los ajustes en caso de que sea necesario. Así que empecemos. Y partimos del estudio del contexto de este pasaje. Antes de abordar este texto, debemos recordar lo que la Biblia enseña sobre la forma de gobierno humano o sobre el gobierno humano. La palabra nos enseña que el gobierno humano es el otro reino de Dios, es decir, que Él estableció el gobierno humano. Dios dirige a los gobiernos y a las naciones. Los gobiernos y las naciones son siervos de Dios. Esta es una verdad independientemente de si el gobernante lo sabe y lo reconoce o no. Tampoco importa la forma en que el gobierno llegue al poder, son siervos de Dios. Los gobiernos y las naciones sirven al propósito de Dios aunque ellos no lo sepan. Dios los usa como Él quiere, aun cuando se opongan a Dios y a su iglesia. Por ejemplo, Dios usó a los babilonios para castigar la maldad de Israel. Después Dios envió a los medos y a los persas para castigar la maldad de los babilonios. Los gobernantes persas y babilonios pensaron que solo estaban haciendo lo que les agradaba a ellos. Ninguno de ellos sabía que estaban siendo usados por Dios, que sus acciones eran parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. En los años del Nuevo Testamento, Dios levantó a los griegos, quienes le dieron al mundo mediterráneo una lengua en común, que más tarde iba a servir para la difusión del Evangelio. Después Dios levantó a los romanos, por medio de los cuales les dio un gobierno unificado al mundo mediterráneo, que también ayudó a la difusión del Evangelio. Sin embargo, nunca se les ocurrió a los griegos ni a los romanos que su principal propósito en la historia era permitir el avance del Evangelio. Todo fue obra de Dios. Por sus propios motivos, las autoridades israelitas crucificaron a Jesús. Al hacerlo, el gobernador romano sabía que actuaba injustamente. El gobierno judío también actuó malvada e ilegalmente. No obstante, Dios consumó sus propósitos salvadores a pesar de las malvadas intenciones de los funcionarios romanos y judíos. En todos estos ejemplos, los gobiernos se sometieron a Dios sin saberlo, se sometieron a su voluntad, aunque muchas veces tenían la intención de oponerse. En resumen, Dios es quien gobierna dos reinos distintos y de muchas maneras. Él le da a cada uno su propia obra y las herramientas para realizarla. Por el Evangelio, Él nos ha puesto en el reino de la iglesia. Por el nacimiento físico nos ha puesto en el otro reino, el reino terrenal, el de este mundo. Dios hace su voluntad en ambos reinos. Ahora analicemos las oraciones del texto. Empecemos por identificar las oraciones de este párrafo. En el texto de la Nueva Versión Internacional tenemos 4 oraciones gramaticales. La primera en los versículos 13 y 14, la segunda en el versículo 15, la tercera en el 16 y la cuarta y última en el 17. ¿Qué enseña o afirma cada una de las oraciones de este párrafo? Veamos la primera oración. Dice: someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. El verbo griego que se traduce como someteos en la Nueva Versión Internacional puede traducirse también como estar subordinado u obedecer sencillamente, pero la mayoría de los estudiosos parecen estar de acuerdo en que estar subordinado es la traducción más adecuada, porque enfatiza el reconocimiento del lugar propio en el orden establecido de la sociedad en lugar de una obediencia absoluta, servil y acrítica al Estado. Este mandato de subordinación o sometimiento se justifica no en base a la autoridad del Estado, sino porque es la voluntad de Dios. Es necesario destacar este punto. Se le debe obediencia y respeto a los gobernantes porque Dios les da la autoridad sobre nosotros. Cualquiera que sea el gobierno ha sido establecido por Dios, independientemente de cómo se haya llegado a constituir. Cualquier autoridad que exista tiene a Dios detrás de ella porque Dios ha permitido la autoridad humana. Los cristianos obedecemos y nos sometemos a la autoridad establecida por Dios porque Él quiere que lo hagamos, no porque el gobierno se lo merezca o no. Nos sometemos a su palabra sin que importe lo que pensemos, lo que prefiramos o lo que consideremos mejor en nuestra propia opinión. Como el gobierno es establecido por Dios, la rebelión es siempre un pecado.
porque se dirige contra la autoridad que Dios ha establecido. La rebelión es mala porque Dios nos dice que nos sometamos. El respeto que tenemos por los funcionarios del gobierno tiene que ver con su oficio, no con su persona. Quizás hoy haya funcionarios a quienes respetamos personalmente, pero quizás conozcamos también funcionarios cuya vida o conducta no se merecen ningún respeto. Sin embargo, sean los gobernantes buenos o sean villanos, Dios está detrás de su oficio y de su obra. Su autoridad viene de Dios. Quizás ellos no lo reconozcan, quizás ellos no reconozcan el reinado de Cristo, pero nosotros sí lo reconocemos. Al someternos mostramos reverencia a Dios, quien les dio la autoridad. Dios usa a los gobernantes según su plan y su voluntad. Dios les ha dado un rol que cumplir en este mundo. Debemos reconocer este rol y no sobredimensionarlo ni satanizarlo. Tristemente es común entre los cristianos de hoy escucharles satanizar a los gobernantes malos y casi dar el título de Mesías a los que les parecen buenos. Estos cristianos llaman a algunos políticos pues el anticristo y a otros el enviado de Dios para solucionar los problemas de este mundo. Solamente hay uno que gobierna los cielos y la tierra, Jesucristo. Toda potestad le ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Y Él ha dicho en su palabra que sus hijos, sus siervos, deben someterse a las autoridades. Entonces podemos resumir la enseñanza de esta oración de la siguiente manera. Los lectores de Pedro, y nosotros hoy desde luego, debían someterse a toda autoridad humana. La segunda oración de este párrafo la encontramos en el versículo 15 y dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Continuando con el pensamiento de la oración anterior, Pedro proporciona una justificación adicional para una conducta adecuada, en este caso, para someterse a las autoridades, y una vez más fundamenta su mandamiento en la voluntad de Dios. La afirmación o enseñanza de esta oración gramatical la podemos escribir de la siguiente manera. La voluntad de Dios es que la buena conducta calle a los ignorantes. En cuanto a la ignorancia a que se refiere aquí el apóstol Pedro, no se está refiriendo, no está señalando a desconocer algo. La palabra griega usada en este pasaje como ignorancia se refiere más bien a la obstinada falta de voluntad para aprender o aceptar la verdad. Son los que, como suele decirse, las personas que no ven más allá de sus narices, porque no quieren molestarse en aprender, no les interesa. Son la clase de personas que denigran la fe cristiana sin razón y sin conocimiento. La tercera oración del párrafo dice: eso es actuar como personas libres, que no os valéis de vuestra libertad para disimular la maldad, sino que vivís como siervos de Dios. En el texto griego esta oración tiene tres cláusulas paralelas, tres frases paralelas, bajo la conjunción como, así que podemos leer como personas que son libres, como personas que no disimulan la maldad, como siervos de Dios. Las tres cláusulas enfatizan que la libertad de la que se habla al principio de la oración está limitada. Aparentemente, algunos creyentes decían que como ellos eran libres, entonces no tenían por qué someterse al Estado. Pedro los reprende diciendo que el hecho que sean libres en Cristo, pues los ha hecho siervos de Dios. Y por lo tanto, tienen que obedecerlo en este tema, en este asunto de someterse a las autoridades. Por lo general, desobedecer al gobierno es rebeldía contra el Señor. El cristiano no vive sin normas ni leyes, ni está por encima de las responsabilidades que tienen ante la sociedad y debe cumplir como los otros ciudadanos. En otras palabras, la libertad de la que gozaban los lectores de Pedro no era una libertad sin límites, ni debía utilizarse como excusa para la anarquía. Ningún cristiano puede decir que se somete a Dios, pero no a las autoridades humanas. Al contrario, es precisamente por su condición de siervo de Dios por la que se subordina al Estado. Dios, el gobernante del cielo y de la tierra, quiere que se sometan a los gobernantes humanos en la medida, claro, que no se exija la desobediencia a su voluntad, a la voluntad divina. Así que podemos redactar la enseñanza de esta oración de la siguiente manera. Los creyentes a los que Pedro escribe debían someterse a las autoridades, porque someterse a las autoridades es vivir como siervos de Dios.
La última oración del párrafo presenta 4 breves mandamientos. Dad a todos el debido respeto, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al rey. Este es un resumen del párrafo en su conjunto. Además, estas 4 afirmaciones sirven para poner de relieve las relaciones que los cristianos tienen con todo el mundo, con los hermanos, con Dios y con los gobernantes. El mensaje de esta oración parece claro. Los cristianos deben tratar con respeto a todos, sin excepción. ¿Qué podemos concluir? La primera epístola de Pedro fue escrita a los creyentes que se enfrentaban a la persecución, pero primera de Pedro 2, 13 al 17 no da ninguna oportunidad a los cristianos de utilizar su sufrimiento como excusa para un mal comportamiento. Por el contrario, se les ordena que se subordinen por amor al Señor a quienes tienen autoridad sobre ellos, reconociendo que esas autoridades tienen un papel que desempeñar en el mantenimiento del orden social. Este comportamiento subordinado, caracterizado por la buena conducta, las buenas acciones, servirá para ganarse la alabanza de los que están en autoridad y al mismo tiempo silenciar a los que se acusa totalmente de haber actuado mal. Los cristianos a los que Pedro escribe han sido liberados del pecado, pero se han declarado voluntariamente siervos de Dios. Cristo dio el ejemplo perfecto. Ni una palabra de irrespeto salió de su boca cuando estuvo ante las cortes de los judíos, ante Herodes y ante las cortes de los romanos. El apóstol Pedro nos lo recuerda en 1 de Pedro 2:23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. El mensaje primordial del pasaje es claro. Dios es la máxima autoridad y quiere que sus siervos sean también siervos de la sociedad en la que viven. Deben hacer el bien, honrar a todas las personas, respetarlas y estar subordinadas a sus gobernantes, siempre y cuando esa subordinación no les haga violar su voluntad. ¿Cuál es la oración principal? Bueno, tenemos 4 oraciones gramaticales en este párrafo. Primero, debían someterse a toda autoridad humana. Esta es la principal, es el mandamiento más general y más amplio. Los creyentes debían someterse a toda autoridad humana. Y recordemos que el apóstol Pedro les escribe en un tiempo donde el emperador, el gobernador absoluto, se creía Dios. Que vaya, ya tiene lo suyo. Sin embargo, le dice, someteos aún a ese gobernante. Las siguientes afirmaciones están en el versículo 15, en el versículo 16 y en el versículo 17. La del versículo 15 dice, la voluntad de Dios es que la buena conducta calle a los ignorantes. Encontramos aquí que la función que cumple esta afirmación en relación con la principal es la de propósito. ¿Por qué ellos deberían someterse a las autoridades? Para callar la boca a aquellos que les estaban acusando de ser irrespetuosos y de una mala manera de vivir. La siguiente afirmación, la del versículo 16, expresa, debían someterse a las autoridades, o someterse a las autoridades es vivir como siervos de Dios. Aquí el apóstol Pedro está dando una razón. Esta es la función que esta afirmación tiene. ¿Por qué ellos debían someterse a las autoridades? Porque someterse a las autoridades es vivir bajo obediencia a los mandamientos del Señor. Y vivir bajo obediencia a los mandamientos del Señor es vivir como siervos de Dios. Y la última afirmación, la del versículo 17, dice, debían tratar con respeto a todos. Esta es una de las maneras en que ellos debían demostrar ese sometimiento, tratando con respeto a todas las personas con las cuales ellos se relacionaban. Así que, en nuestro estudio de esta tarde, vamos a profundizar más en la aplicación práctica de este pasaje.